Somos más fuertes cuando nos tendemos la mano que cuando nos atacamos. Cuando juntos celebramos la diversidad y así derribamos los poderosos muros de la injusticia. Bienvenidos a este espacio Derecho para Todos. Mi nombre es Daira Álvarez, estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador. En este espacio vamos a hablar sobre el prejuicio. Su definición como tal, también vamos a explicar, se va a presentar una explicación gráfica del prejuicio, se va a seleccionar un prejuicio social que existe en nuestro país, en el territorio ecuatoriano, cómo se aplica el test de Bobbio y vamos a hablar sobre qué se trata de este test, ¿no? Vamos a explicar de cómo ese prejuicio no debe reproducirse, que sería una reflexión final, ¿no? Que nos lleve a concientizar el que el prejuicio no debe reproducirse. Y como tal, esto se presentará a través de infografías para poder tener más conocimiento y poder interactuar de mejor manera. Ahora bien, ¿qué es el prejuicio? Lo he definido de esta forma y es generalmente una opinión negativa que se tiene hacia un grupo determinado, entendiéndose como grupo a un grupo con una cultura diferente, a un grupo de personas que practican una religión, que tienen diferente clase social quizás, que es de diferente nacionalidad, que tiene diferente orientación sexual y demás. Y este pensamiento y esta actitud que se tiene, esta preconcepción que se tiene a estos grupos o a una persona en sí, por lo general es negativa. Es negativa, es decir, es este prejuicio, esta mala concepción previa, ¿no? Previa de una persona. Y aquí está la definición, que también puedan seguir leyendo mientras explico. Ahora bien, el prejuicio que según el contexto ecuatoriano que yo he elegido es de las mujeres indígenas. Y podemos observar mi infografía. Esta trata sobre el tema pues que ya les menciono sobre las mujeres indígenas y se habla así: en muchas zonas de nuestro país ser mujer significa ser discriminada. Ser mujer indígena supone una doble relegación. Entonces es una pregunta que pues nos lleva a reflexionar. El prejuicio social a la mujer indígena, según el censo del 2010, se autoidentifican como indígenas el 7.50% de la población. ¿Qué prejuicio existe en contra de las mujeres? Como se menciona que son mujeres que sufren una doble o triple discriminación por ser pobres, por su condición de género y por su pertenencia étnico-cultural. Se habla también sobre que la violencia de género a mujeres indígenas se determina como violencia física al 52.2% y a la violencia psicológica en un 62.9%. La violencia estructural ha generado que los pueblos y comunidades indígenas se ubiquen entre los más pobres y marginados. Son excluidas desde las políticas del Estado, lo que se agudiza una falta de reconocimiento de sus derechos y de su autonomía y su libre determinación. Después tenemos el test de Bobbio, que explicábamos que se denominan y que se clasifican más bien en 3 puntos: el juicio de hecho, juicio de valor, la discriminación y finalmente cómo estos 3 puntos se convierten en violencia. Y bueno, tenemos al prejuicio social en el contexto ecuatoriano de las mujeres indígenas. Tenemos al juicio de hecho, que significa que son mujeres que sufren doble relegación. Las mujeres indígenas no comprenden adecuadamente y en ocasiones no conocen el lenguaje castellano. La etiqueta empieza a desvalorizar la capacidad de las mujeres indígenas al defender sus derechos. Luego como se convierte en juicio de valor. Han sido mujeres que carecen de experiencia laboral y más de los labores en la casa, no han aprendido oficios o profesiones que les permita acceder a un mercado laboral. Tenemos a la discriminación, que ya es un escalón súper
un escalón más arriba, ¿no? Que por ejemplo que se habla de que la discriminación contra la mujer indígena es un fenómeno que se manifiesta en diferentes ámbitos, incluso en el estatal e institucional, discriminadas como consecuencia de una cultura machista y en ocasiones misógina, que se patenta en nuestra sociedad actual, y como después de estos tres procesos se llega finalmente a la violencia. En este contexto social, las mujeres indígenas en general están sometidas a prácticas humillantes y discriminatorias. Al no existir igualdad en el cumplimiento de sus derechos, se produce una tremenda violencia psicológica, simbólica, y son mujeres que sufren esa doble discriminación, como se mencionaba, por pobres, por su condición de género, su pertenencia étnico-cultural. Y es sumamente fuerte pensar sobre esta doble relegación. Y finalmente, ¿cómo el prejuicio no debe reproducirse? Lo he tomado desde el ¿cómo no debe reproducirse? Aquí está la flecha, ¿no? Entender estas pautas de prejuicio y discriminación, tomando conciencia individual y hacerla colectiva. Y eso me encanta mucho poder compartirla, porque cuando nosotros reaccionamos desde nuestra concepción, desde nuestros conocimientos, cuando reaccionamos ante estas injusticias, podemos irla reproduciendo en nuestros medios más próximos, y después considerar de construir estas ideas discriminatorias, estas ideas machistas, y considerar que en tanto mujeres somos sujetas de derechos y que estamos en pleno reconocimiento del mismo. Entonces, son pequeñas formas que podemos ir reproduciendo para detener, ¿no? Quizás si tenemos familiares que están practicando este tipo de violencia, este tipo de prejuicio, de discriminación, detener. Y bueno, quisiera citar a Lavina Speak, que manifiesta que el bienestar de la mujer indígena depende de la doble protección de su identidad cultural y sus derechos humanos. El interés de la mujer indígena oscila entre su mundo étnico tradicional y el Estado moderno mestizo que se organiza alrededor de valores institucionales. Bueno, quisiera mencionar que tenemos que reconocer, hacer de esto, no sé, si ustedes conocen algún caso quizás pequeño en nuestra familia donde quizás nuestro padre pueda ser machista, o una cuestión de discriminación étnica, o ya sabemos, ¿no? Siempre en nuestros medios más próximos se van ejecutando estas cosas, pero que es importante evitar reproducirlo, reproducir más bien la conciencia individual acerca de estos temas, y de no hacer que sea un tema que no todos consideren importante, sino defender a quienes no tienen voz, a quienes no tienen voto también. Eso ha sido todo, espero que les haya servido y estoy muy feliz de compartir este tiempo con ustedes. Y no olvides darle like, suscribirte y visitar la página web que estará en la cajita de la descripción. Sé que será muy enriquecedor para ti si lo visitas.